estar en esta noche en este lugar. San Marcos, el capítulo 1, el verso 7 y el verso 8, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y hechos del Espíritu. Hechos dice en el capítulo 1, el verso 4 y el verso 5, dice la palabra de Dios. Hechos, el capítulo 1, verso 4 y verso 5, dice la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Démosle una alabanza al Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor que nos hable de una manera especial como Él lo sabe hacer. Señor y Padre del cielo, estamos delante de tu presencia, Señor, invocando tu nombre que es santo, tu nombre que es poderoso, mi Dios. Estamos aquí, Señor, anhelando tu palabra, anhelando tu presencia, anhelando tu poder, tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que me uses, que me inspires para predicar tu palabra, tu iglesia, tu pueblo, Señor. Háblanos conforme a nuestra necesidad, Señor. Tu palabra va a ser predicada, Señor. Que corra, sea glorificada, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tomen asiento dando una alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Le estaba orando al Señor, pidiendo al Señor algo para esta noche poder compartir con la iglesia del Señor. Y el Señor, el tema que el Señor me ha dado es hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Sin duda alguna, el bautismo del Espíritu Santo es algo que nos debe importar a todos. Nos debe interesar a todos. El bautismo del Espíritu Santo. Y miramos un texto, unos pasajes paralelos, donde Juan el Bautista predicaba el bautismo en el primer pasaje que leímos. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Ese era el bautismo que predicaba y que practicaba Juan el Bautista. Los que venían a Juan, los que venían a él, la Biblia dice que venían a él toda la provincia de Judea y de Jerusalén, y todos los que se acercaban a Juan eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Eso es lo que declara la Biblia. Pero notemos que la predicación de Juan el Bautista era: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno ni siquiera encorvado de desatar la correa de su calzado. Juan les dice: miren, yo la verdad los bautizo, los he bautizado con agua, pero el que viene tras de mí, Él os bautizará con el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Así que todos los que acudían a Juan de la provincia que fuera, notamos, y la Biblia dice que venían de la provincia de Judea, salían todos, pero también de Jerusalén. Todos los que venían a Juan para ser bautizados recibían todos un mismo mensaje. Y el mensaje de los que acudían a Juan para ser bautizados, ese mensaje que recibían era:
tras mí, que es poderoso, más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Las personas que acudían al bautismo de Juan, todos se llevaban ese mensaje. Viene uno tras mí que es poderoso para bautizar con el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Y al hablar del bautismo del Espíritu Santo, se deja ver que era un distintivo o una característica del Mesías, de la obra del Cristo. Era una característica de ese que Juan dice, viene tras mí uno que es más poderoso que yo. Hablando de Cristo, Él os bautizará. Y cuando usted y yo miramos el bautismo, como sinónimo del bautismo encontramos que es lavar, pero también que el bautismo es sumergir. Lo que Juan les está diciendo es: yo a la verdad los estoy sumergiendo en agua, pero Él los sumergirá en el Espíritu. Eso es lo que está diciendo Juan. Y yo analizaba esto, y es como cuando usted y yo tenemos un recipiente con agua. Tenemos un recipiente con agua y depositamos en ese recipiente algo como aromatel o suavitel. Y cuando usted y yo sumergimos una prenda en ese recipiente con agua, la sacamos y esa prenda queda impregnada de ese olor, a ese suavizante, aromatel, o como usted lo llame o como usted lo utilice. Esto para dar a entender que Juan lo que dice, usando paráfrasis, hermanos, es que Él los estaba sumergiendo en agua, pero el que venía los iba a sumergir de tal manera que íbamos a quedar impregnados del poder del Espíritu Santo cuando eso pasara. Al Señor démosle la gloria, al Señor démosle la gloria. Porque es que lo que Juan anunció, el Señor Jesús también lo publicó cuando dio mandamientos a sus discípulos diciendo: mire, discípulos, no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. Estas palabras nos indican que lo que estaba diciendo Juan el Bautista no lo estaba diciendo como por inventar, no lo estaba diciendo como algo salido fuera del orden, porque el Señor, estando ellos juntos, los discípulos, les mandó, les dio una orden y les dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa, la cual Él les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán sumergidos. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, y el Señor Jesús les dice: dentro de no muchos días. Aleluya, al Señor démosle la gloria. Así que no es un juego lo que plantea Juan el Bautista, y posteriormente lo plantea el Señor Jesús después de haber resucitado, dándole una ordenanza a sus discípulos. No es un fuego, no es algo simplemente vanas palabrerías, sino que es una realidad. Él los va a sumergir en el Espíritu. Esta palabra, mis hermanos, nos debe llevar a pensar en esta noche, iglesia de Villa del Río, nos debe llevar a pensar en la necesidad que hay en este tiempo urgente de llenarnos del poder del Espíritu Santo. Porque en ocasiones se nos hace común, nos relajamos, nos acostumbramos a oír la manifestación del Espíritu Santo y hacer parecer que es algo superficial. Pero la manifestación del Espíritu Santo, amados hermanos, tiene mucha profundidad. Porque si usted lo analiza un poco mejor, cuando usted habla del Espíritu Santo, es Cristo en mí y es Cristo en usted. No es algo aparte, sino que es Cristo que viene a morar, a habitar en nuestra vida.
es algo de profundidad, es algo profundo. La iglesia no puede desentenderse de temas como estos. Digan lo que digan, prediquen lo que prediquen. Tú y yo estamos a oír aquel que dijo: no se vayan de Jerusalén, porque serán bautizados con el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Es que a veces dependemos de lo que dicen las personas. Es que fulano dijo, es que él dijo, es que aquella persona dijo. Pero estamos llamados a creer la palabra del Señor. De hecho, el escritor bíblico, hablando de la venida del Hijo del Hombre, lo podemos acomodar a esto. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, los líderes pasarán, los hombres pasarán, pero hay algo que no pasará: la palabra nunca pasará. El cielo y la tierra terminará, pasará, pero esta palabra, mi hermano, no pasará. Así que esta noche Dios quiere hablar a alguien, quiere tocar la vida de alguien, quiere sumergir a alguien, nos quiere sumergir. Porque es que una de las experiencias más gloriosas, hermano, en la vida de un cristiano es cuando es sellado por Dios. Es cuando viene Cristo, sus pecados han sido perdonados, ha habido un arrepentimiento sincero, se ha convertido, sus pecados han sido perdonados y el Señor lo ha elevado, lo ha llevado a la posición de hijo. Eso es algo maravilloso, es algo extraordinario. El poder decir en esta noche, usted y yo, que somos hijos de Dios, mi hermano, eso es algo demasiado grande. Cuando el Señor, y mire que cuando el Señor resucitó, es que hay evidencias de la recepción del Espíritu Santo, del bautismo y de la promesa del bautismo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, Él se manifestó a sus discípulos. Los discípulos estaban reunidos, estaban encerrados. La Biblia dice que las puertas estaban cerradas porque ellos estaban huyendo de miedo de los judíos. Ellos estaban con las puertas cerradas en el lugar ahí donde se encontraban, pero entonces el Señor resucita y se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Les dice el Señor: paz a vosotros, y Él les continúa diciendo. El Señor les mostró sus manos, les mostró el costado, y los discípulos, al ver al Señor, se regocijaron, estaban contentos, estaban alegres, pero el Señor les dice otra vez: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, el Señor Jesucristo sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y noten, no es una opción. Ustedes verán, si ustedes quieren, reciban el Espíritu Santo. No, el Señor Jesús les dice: recibid el Espíritu Santo. Es una orden. Y esa realidad, hermanos amados, que estaban viviendo ellos ahí, que estaba siendo representada ese día, se materializó el día de Pentecostés. Allá cuando 120 en un aposento alto estaban reunidos, allá se materializó esto. Y ha continuado hasta hoy, y debe continuar, debe avanzar, debe avanzar. La orden del Señor, hermano, no debe haber barrera que detenga al Espíritu Santo. Él dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que tenemos evidencias que el Espíritu Santo se recibe y que hoy está para usted. No sé si usted lo crea, y que hoy el Espíritu Santo está para mí. Mire, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Y ellos entonces, al oír esto, enviaron a Pedro y enviaron a Juan, los cuales, habiendo venido desde Jerusalén hasta Samaria, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces la Biblia dice que les imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Y es que algunos piensan que la recepción del Espíritu Santo no es tan importante, que ya no se necesita, que estamos en el siglo XXI, ya eso era para los antiguos. Pero note lo que dice la palabra de Dios, era tan importante. Mire, de Jerusalén a Samaria, hermano, no quedaba tan cerca. Pero cuando escucharon que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, se habían bautizado en el nombre de Jesús, entonces le dijeron: Pedro, Juan, necesitamos que vayan allá, necesitamos que vayan y oren por ellos. Y cuando ellos llegaron, hicieron la labor encomendada, oraron por ellos, y se manifestó de una manera poderosa la obra de Dios, el Espíritu Santo sobre ellos. Eso nos da un claro ejemplo, mis hermanos, de la importancia que tiene el recibir el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Lo que pasa es que a veces en el transcurrir de la vida, de los años, nos vamos llenando de tranquilidad, estamos tranquilos como estamos bien, pero hay una necesidad hoy del Espíritu Santo muy grande. Mire, Pedro en la casa de Cornelio, hablando del Señor Jesucristo, les dice: mire, de este Señor Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos, ellos se quedaron sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya, démosle una alabanza al Señor. Esos son ejemplos del derramamiento del Espíritu Santo, bíblicamente. Y hubo un concilio, el concilio de Jerusalén. Hubo una discusión tremenda. Estaban los judaizantes, estaban los fariseos que habían creído a la palabra, estaba Pablo y Bernabé, a los apóstoles. Y hubo una discusión, ¿por qué? Porque los de Judea les decían: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, se había hablado la palabra, pero los que venían de Judea les enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos, no podían heredar la vida eterna. Entonces hubo una discusión tremenda. Eso está en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, una discusión muy tremenda, una contienda, pero después de mucha discusión, el Espíritu Santo usa a un hombre llamado Pedro. Pedro se levanta y les dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Es decir, Él les estaba diciendo: mire, es que el Espíritu Santo no es solamente para los judíos, para los de Judea. El Espíritu Santo es para todo aquel que pueda creer que Jesús es el Cristo. Y ellos estaban diciendo: miren, ustedes necesitan nuevamente volverse a la ley de Moisés. Necesitan circuncidarse, en guardar el día de reposo, volverse a la ley. Pero lo que el Señor de Jesucristo dice en su palabra, amados hermanos, es lo siguiente: gloria al nombre de Jesús. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Gloria al nombre de Jesús. Ahí se manifestó el Espíritu Santo también para los gentiles. Ahí, hermanos, hubo una discusión tremenda, pero ¿cuándo se le dio fin a esa discusión? Por el Espíritu Santo. Usó a un hombre para que se le diera fin a la discusión. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe
se necesita el poder del Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo es el que convence, no solamente de pecado, también de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que convence, lo necesitamos para que se rompan cadenas, para que se sanen las enfermedades, para que hayan vidas transformadas. Se necesita el Espíritu Santo para que las almas se conviertan a Cristo, de la potestad de las tinieblas a la luz de Cristo. Para eso se necesita una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Señor. Al Señor démosle la gloria. Necesitamos que se abra el cielo. A veces cantamos muy bonito. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Y parece bonito y se escucha bonito, pero lo necesitamos más que nunca. Hermano, toda discusión, toda contienda, todos pensamientos, todos esos conceptos propios tienen fin cuando hay Espíritu Santo, cuando hay mover de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor nos sumerja en su presencia. Debe ser nuestra petición. Pablo en Éfeso allá halló a unos discípulos. Allá se encontró con unos hermanos y les dijo, les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Saben cuál fue la respuesta de ellos? Vea, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? La pregunta. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pero aquí viene una revelación gloriosa. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel, aleluya, que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y la iglesia del Señor, amados hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Nosotros sí hemos oído que hay Espíritu Santo. Ellos no habían escuchado, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Pero hoy usted y yo, amados hermanos, sabemos que hay y que está para nosotros. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es que necesitamos su presencia. Es que necesitamos su gloria. Yo quiero invitarlo a estar en pie en esta hora. Es que necesitamos su poder, su Espíritu Santo. Se necesita alguien en esta noche que abra su corazón. Porque el Espíritu Santo, mi hermano, quiere orar en la vida de alguien. Quiere orar en el corazón de alguien. Usted se preguntará, pero entonces ¿cómo hago, hermano? Es que yo no lo he recibido, es que hace mucho tiempo, es que hace muchos días. Adoremos a Jesús. Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Alguien podría decir, esto es para los nuevos, los que están empezando. Ellos necesitan el Espíritu Santo. Y yo ya estoy maduro y a veces se nos meten cosas, mis hermanos, pensamientos de hombres. ¿Usted quién le dijo, mi hermano? Que esto es por rango de edades. La Biblia dice, si alguno tiene sed, no importa si es grande, no importa si es pequeño. La Biblia no dice si lleva 5 años, 10 años en el Evangelio, no. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La Biblia dice, mi hermano, esto, hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. De su interior correrán ríos de agua viva. Así que necesitamos desarmarnos y desechar algunos discursos que nos metemos en la mente, porque por eso hay personas secas, sus vidas son áridas,
Pero necesitamos que el Señor Jesucristo nos vuelva a mojar, nos vuelva a llenar con su Espíritu Santo. Porque aquí está el que dijo, yo los bautizaré con Espíritu Santo. Ese Jesús que dijo, no se muevan, no se vayan de Jerusalén, porque yo les enviaré la promesa del Espíritu Santo. Ese está aquí para llenar la vida de alguien. ¿Será que hay alguien que le puede decir en esta noche, Señor, yo necesito tu gloria? Señor, yo necesito tu Espíritu Santo una vez más. Tu Espíritu no, Señor, no lo podemos sacar de nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Señor, necesitamos de tu presencia y de tu gloria. Necesitamos de tu Espíritu, de tu poder, de tu gloria. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el que ha venido moviendo la iglesia en el transcurso del tiempo y nos seguirá ayudando hasta llegar al final. Es por el poder del Espíritu Santo que la iglesia está firme. Es por el poder del Espíritu Santo que usted y yo resistimos ante la prueba, ante la tentación. Es por el poder del Espíritu Santo que seremos transformados, que seremos arrebatados. Es por el poder del Espíritu Santo que la vida se renueva, que la vida se transforma. Aleluya, aleluya. Hay una fuente en mí. Oh, aleluya, aleluya. Señor, yo te presento nuestras vidas. Seguramente hay una vida reseca, pero en esta noche, Que está fluyendo. puede llenar esa vida, soplar en él una vez más de tu Espíritu Santo. Creemos en tu promesa, Señor, y en que el Espíritu Santo está para nosotros en esta hora.